Buenos días a todos. En esta mañana es un tiempo para hablar de algo bastante importante. Tan importante como que el hijo del doctor Billy Graham en Estados Unidos, Dios lo llevó a recorrer los 50 estados de la Unión con un mensaje. Y un mensaje que lo dio en las plazas donde se pudieron reunir. Y el mensaje era llamando a los creyentes, a los cristianos, a una cosa bien concreta: a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo en su país, en los Estados Unidos. Literalmente la destrucción progresiva de la familia, estableciendo algo que ya estamos caminando aquí también: aborto con toda libertad en Estados Unidos. Ustedes saben que como es un país federal, los estados pueden tener algunas normas diferentes. Y hay algunos estados, los más liberales, en que incluso consideran que un bebé, mientras no sale completamente del vientre de la mamá, no ha nacido, no es persona, no es aceptable. Y es posible incluso matarlo antes de que salga todo. Los que han ido a Estados Unidos y se ponen a ver algún periódico, habrán visto, está lleno de avisos de clínicas abortivas, donde dicen a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, y venga y conversemos. Y el doctor Graham comenzó a advertir sobre eso. Bueno, ¿y los cristianos qué estamos haciendo? Y claramente dijo: vamos a votar por aquellos que están en contra de la vida y en contra de los principios que nosotros como creyentes creemos. Y luego agregó en su mensaje: no solamente estamos limitando el derecho a vivir, también estamos limitando el derecho a que los viejos vivan más de lo que pueden. La eutanasia es una ley, aquí también ahora. Y la eutanasia ahora tiene 2 probabilidades. Una, que la solicite el mismo señor de la tercera edad que todavía puede pensar, discernir y decidir y solicitarla. Pero si no está en esa capacidad, lo puede hacer la familia. Entonces pensemos lo que está sucediendo. Ya podemos ahora frenar la vida al nacer y frenar también que alguien muera tranquilamente en su casa rodeado de su familia, y a lo mejor con unos pocos años más. Aparte de eso, el doctor Graham llamó a los cristianos a tomar una actitud presente, activa y defensiva. No estar encerrados allí en la iglesia y simplemente esperar que Dios va a hacer todo. Dios lo hace todo, pero a través de nosotros. A través de nosotros. Cuando miramos la situación en nuestro país, no tenemos nada de qué alegrarnos. Si alguien se alegra o está tranquilo, es porque vive en otra parte
o está encerrado en una cápsula de cristal. Hay desazón, hay temor. Y lo que está pasando no es nuevo, es exactamente igual lo que pasó en el tiempo bíblico, en el tiempo de los jueces. Cada cual hacía como bien le parecía. Pero en el tiempo de los jueces, si eso sucedía así, era porque los jueces, que eran los que estaban gobernando a Israel, lo permitían. Y estaban corruptos y coludidos. Lea la vida de Sansón y no va a haber juez más corrupto que ese. Por eso Dios permitió que él mismo se suicidara. Ahora, frente a esa situación, Dios siempre ha enviado voces para advertir y para hablar. Siempre. Y veamos, libro de los Hebreos, capítulo 11, del versículo 32 en adelante. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 32 en adelante. ¿Ya lo entregó? ¿Ya lo encontró? ¿Ya abrió el teléfono? Pero no lo abra en el WhatsApp, sino donde tenga la Biblia. Dice así. ¿Y qué más digo? Pablo aquí está hablando de la lista de los héroes de la fe. Y comenzó desde Abraham. Y luego dice, bueno, ¿y qué más digo? Llegó hasta Rahab, la ramera, que arriesgó su vida por ayudar a los israelitas. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Y aquí el papel de los profetas. Otros experimentaron vituperio y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados. El último fue Juan el Bautista y luego el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el final de estos hombres? La muerte. ¿Y por qué murieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Merecían morir? No. Cumplieron la tarea de levantarse y dar un mensaje de parte de Dios al pueblo. No hablaron lo que ellos quisieron. Si hubiera sido lo que ellos quisieron, no se habrían arriesgado con todo lo que dijeron. Pero Dios les obligó a hablar. ¿Y qué dijo el mensaje de Dios? Aquí hay peligro, aquí está pasando esto, aquí hay amenaza. Yo voy a estar con ustedes, pero el pueblo tiene que levantarse e ir. Esa es la historia de la sobrevivencia de Israel. Un pueblo que tuvo que luchar por mantenerse libre y aún por luchar por mantenerse bajo el dominio del Imperio Romano. Y muchas veces la oposición a los profetas no vino de los pueblos paganos. Si usted lee la Biblia, vino del propio pueblo de Israel. ¿De quiénes?
de muchos reyes, dirigentes, sacerdotes del pueblo de Israel que se coludían con los paganos y no obedecían la ley y permitieron que las costumbres paganas entraran en el pueblo de Israel. Pero se levantaron hombres para decir, esto no puede ser, Dios no está de acuerdo con esto. Dios no pertenece a ningún partido político, pero lo que Dios dice es que no acepta ni la mentira ni la corrupción, porque en Dios las cosas son sí o no, verdad o mentira. No hay tonos grises con Dios. No hay tonos grises. Dios no tiene un grupo al que le perdona todo. No. ¿Quieres vivir bien y tener vida eterna? Haz lo bueno. Así de sencillo. Haz lo bueno. Y el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado doblemente. La Biblia dice, y esto también fue para los reyes de Israel. Todos anhelaban ser rey. Y no hay nada malo en anhelar autoridad. No hay nada malo. Es bueno que anhele ser rey, es bueno que anhele ser presidente, es bueno que anhele ser senador, es bueno que anhele ser diputado, es un anhelo positivo. Pero ¿qué dice la Biblia? El que anhela obispado, el que anhela liderazgo, tiene que, y vienen todos los requisitos. Y eso es lo que hemos olvidado. Eso olvidó el pueblo de Israel. Y se levantaron los profetas. Y los profetas no habían estudiado ni sociología, ni estudios políticos, ni nada de eso. Dios les dijo, levántese y diga esto. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí lo acabamos de leer. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere ser profeta de malas noticias? ¿Ah? ¿Quién quiere ser ese padre que a veces llega a la casa y tiene que decir, estamos en quiebra, no sabemos qué hacer? ¿Quién quiere ser ese? ¿Quién quiere ser el gerente de una empresa que diga, señores, esto se acabó, están todos despedidos, incluso yo, quebramos? ¿Quién quiere ser ese? Y muchas veces nos sostenemos con mentiras. Y no queremos enfrentar la realidad. Pero hoy, y he conversado personalmente con varios de ustedes. Lo he hecho personalmente. ¿Y qué me dicen todos? Estamos muy mal, pastor, aquí en nuestro país. La cosa está difícil. ¿Qué vamos a hacer? No encuentro alguno que me diga, pastor, estamos en jauja, estamos en el paraíso. No he encontrado ninguno. Pero no nos atrevemos a levantar la voz y decir, esto es lo que yo pienso. Pero alguien tiene que hacerlo, y la Biblia lo hace. Aquí es muy claro. Dice, mediante la fe conquistaron reinos. Mediante la fe hicieron justicia. Esto es lo que Dios aprueba. No es solamente conseguir algo, es hacer justicia. Y tenemos que tener entendimiento. Siendo débiles, se hicieron fuertes en batallas. Esto es aplicable a la situación de ahora. Siendo débiles, se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ayer en el seminario de varones se tomó un pasaje bíblico muy interesante que está en Hechos 13:47. Hechos 13:47. Y ahí Dios nos habla a nosotros. No se olvide que Pablo dice en Hebreos
¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos son cristianos? No, pues si no levantó la mano, ¿qué hace aquí? ¿Cierto? Es un infiltrado, ¿cierto? Ok. Ahora, si nosotros nos declaramos cristianos, somos los profetas del día de hoy. Así dice la Biblia. Somos reyes, sacerdotes y profetas, dice Pablo en Hebreo. ¿Eso es usted? De pronto tú dices, no. Pero usted es un profeta, usted es un sacerdote y usted es un rey. ¿Y cuál es la labor del sacerdote? ¿Cuál es la labor del profeta? Anunciar y declarar lo que Dios dice que hay que declarar. No es un mensaje propio, no, es lo que Dios dice que hay que declarar. Y aquí Dios lo dice en Hechos 13:47. ¿Ya lo encontró? Ok. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre, yo también pongo el mío. Te he puesto, fíjese, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los incrédulos, los que no conocen a Dios. Y yo te he puesto por luz para ellos. Es decir, no te he puesto por luz para que hables solo en la iglesia. No. Te he puesto por luz para los gentiles, a fin que seas tú para salvación hasta lo último de la tierra. Esa es la misión profética. ¿Podemos pasar callados? Claro que sí. Claro que sí. Eso fue lo que en último pensó Jonás, porque Dios le dijo, bueno, si tú no vas, entonces Nínive se acabará, pues. ¿Y qué decidió Jonás? Deje así, era colombiano, deje así. ¿No? Los chilenos tenemos otra forma de decir lo mismo, porque también lo decimos. En Chile también se dice, ¿y cómo lo decimos nosotros? Soldado que huye sirve para otra guerra, quédese callado. También lo decimos. Los argentinos también lo dicen. También lo dicen, me decía Moisés. Ellos dicen, mira, che, a mí no me toca. Así, de frente. Mira, che, a mí no me toca. Pero nosotros no podemos. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es el mensaje principal en ese versículo? Es un hecho que somos luz. Algunos estaremos medio apagados o bombillo fundido, pero ahí está. Ahí está. La conexión está ahí. La clave es la palabra ¿para qué? Salvación. Para salvación. ¿Y qué significa esa palabrita salvación? Que es la palabra en el griego soterio. Tiene varios significados. Y ahí viene soteriología, una parte de la teología. Son 4 cosas que significa esa palabra en la Biblia y se usa así. Significa regeneración, cambio, transformación. Lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El primer significado de esa palabra, una nueva vida. El antes, allá. El presente, aquí. Transformado. Y el futuro, diferente.
Eso significa la palabra salvación. Por lo tanto, la palabra del Señor, cuando hablamos de poner a Cristo en el centro de la vida, es para producir una transformación. No solo una creencia simple, es para producir una transformación. Sabemos entonces que un país, una sociedad, no va a cambiar por la simple política. ¿Cómo va a cambiar un país? Cuando el mensaje de transformación, de restauración, de salvación en Cristo toque el corazón de aquellos que van a dirigir el país. Salomón, que fue rey, dice en Proverbio, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Cuál es nuestro sueño entonces? Diputados cristianos, senadores cristianos. Y aquí aprendamos algo. Lo más importante, aunque usted no lo entienda, no es el presidente. Lo más importante es el Congreso, porque el Congreso es el que hace las leyes. El Congreso es el que puede dar vuelta a una situación. El presidente, si es un presidente creyente y un Congreso creyente que tema a Dios, eso fue Estados Unidos cuando comenzó. Y por eso fue lo que fue en el pasado. Ahora es un poquito una caricatura de lo que fue el comienzo de un país que influyó en toda América Latina con misioneros cristianos. Y nadie puede negar el progreso grande que tuvo Estados Unidos. Nadie lo puede negar, pero ya no es el mismo ahora. Lo mismo pasó con algunos países en Europa cuando abrazaron la reforma de Lutero y pusieron en práctica los principios cristianos bíblicos que Lutero comunicó. Y Europa tuvo un cambio tremendo, pero ya los abandonaron. Ya los abandonaron. Por eso uno escucha en las iglesias cristianas europeas que son muy pequeñitas. Alguien que estaba recién en España, que tuvo bastante tiempo allá, me dijo, busqué una iglesia cristiana y encontré una iglesia cristiana así buena, de buena doctrina, muy parecida a la de acá. Pero ¿sabe una cosa? Éramos 40 personas. La iglesia, hermosa, cómoda, pero la gente no va. No hay profetas en Europa. No hay profetas. El segundo significado de la palabra salvación está en Éxodo 6, 5, 8. Éxodo 6, 5, 8. ¿Ya lo encontró? Éxodo 6, 5, 8. Aquí Dios le está hablando a Moisés. Cuando Dios le da una tarea a Moisés, difícil, muy difícil. ¿A dónde tenía que ir a hablar? ¿A donde los enemigos? ¿De dónde había salido? Vas a ir y le vas a hablar a Faraón y le vas a decir esto. Por eso que Moisés no quería ir. ¿Y qué le dice Dios? Capítulo 6, del 5 al 8. Dice, asimismo, Dios le está hablando a Moisés. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. A quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. ¿Cómo estaba el pueblo escogido de Dios en Egipto? Esclavizado, pérdida de derechos, sufrimiento, etc.
Me he acordado de mi pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo. Lo tuvo con Israel y lo tiene con la iglesia, que es el pueblo de Dios. Tiene un pacto. ¿Y cuál es el pacto que iba a poner en práctica con el pueblo de Israel? 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El otro significado de la palabra salvación es liberación. Liberación. ¿Cuántas veces en los salmos estaba esa frase? Jehová libra, Jehová libra, Jehová libra, Jehová libra. La salvación implica también liberación. ¿Y mire de qué? La situación en que estaba el pueblo en Israel, que era muy difícil. Tareas pesadas, ausencia de derechos, etc. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Sería un error decir que aquí Dios está haciendo política. ¿Qué está haciendo Dios? Estableciendo justicia. Cuando el pueblo de Dios no es capaz de sacudirse de la injusticia, Dios extiende su mano, porque Dios no tolera la injusticia. Dios no se goza en el pecado, ni en la maldad. Dios se goza en la justicia. ¿Y lo hizo Dios o no? Claro que lo hizo. Pero ¿por qué Israel perdió eso? Porque no fueron fieles. No se mantuvieron alejados. Muchas veces metieron costumbres paganas en lo que ellos tenían que hacer. Y Dios una y otra vez envió un profeta. Corríjanse y yo salvaré. Corríjanse y yo salvaré. Dependan de mí y yo salvaré. Pongan en práctica lo que yo les digo. Luchen pero por la justicia. Y qué terrible, conversaba con Marta ahora en la cocina. Cuando uno lee la historia de los profetas, ninguno murió de muerte natural. Mírenlo en la Biblia, ninguno murió de muerte natural, ninguno de los profetas. Los que no murieron, que fueron 2, el Señor se los llevó vivos. Ese es el destino de los profetas. Por eso, ¿quién quiere ser profeta hoy? No, es mejor ser ministro de alabanza y cantar. Ahí no hay peligro. Le tirarán algunas piedrecitas si es desafinado, pero nada más. Vamos al tercer concepto. También salvación significa reconciliación. Segunda de Corintios 5:20. Dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué tal ese mensaje? Ir a darlo al frente de la casa de Nariño con un megáfono. O ir a darlo frente a la Casa Blanca, donde está el presidente Trump. O en Francia, donde está el presidente Macron. ¿Qué pasaría? Viene la policía y lo saca. La reconciliación implica lucha. ¿Cómo le parece? Ustedes padres, cuando los hijos están peleados entre ellos, ¿cuánto tiempo y qué energía les toma para reconciliarlo? Cuando ustedes le dicen, bueno muchachos, vengan por favor, desen la mano. ¿Sí, papá? ¿Vienen corriendo y se dan un beso? No.
La reconciliación es lucha, la reconciliación es esfuerzo y la reconciliación muchas veces implica obligar. La experiencia lo muestra. La experiencia lo muestra. Mi padre, los padres antiguos tenían ese método, éramos 5 hermanos. Ahí nos encontraban peleando y él decía, o se ponen todos de acuerdo o los castigo a todos. Y ya estaba con la correa en la mano. Pero saben, ahí no había reconciliación. Lo hacíamos para evitar el castigo. El problema continúa. Ya después hablamos. No es fácil la reconciliación. Implica obligar. Y la tarea del creyente, que debe ser luz, imagínense, invitar a la reconciliación. Dios invita a la reconciliación, pero si no queremos reconciliarnos, ¿qué hace Él? Muy bien. ¿No quieres reconciliarte? Va a pasar esto, esto y esto. Y finalmente, la palabra salvación significa sanidad. Los médicos saben muy bien qué es la sanidad. Un cuerpo físico, mente o las emociones que están desequilibradas, están desordenadas, hay problemas en ese cuerpo, hay en ese organismo. ¿Y el médico qué hace? Pone todo en orden. Lo mismo es un país. Queremos un país sano, hay que poner cosas en orden. O hacer lo que hacen muchos. Tómese un tranquilizante y vea la vida de manera diferente. Le voy a recetar la droga de la felicidad. ¿Saben que así se llama una droga? ¿Droga de la felicidad? El Prozac. Va a haber pajaritos verdes, amarillos, rosados. Lo más feo le va a parecer bello y se va a reír toda la vida como un tonto. Lo voy a invitar ahora que nos pongamos de pie y vamos a orar. Esto que hicimos hoy aquí se está haciendo en muchas iglesias de Cali. Porque nos dimos cuenta y pensamos, teníamos que hacer nuestra responsabilidad. Quizás a alguno de ustedes no les guste, Dios le bendiga. Y si les gusta, que Dios también lo bendiga. Pero las tareas hay que hacerlas. Las tareas hay que hacerlas, ¿cierto? Yo podría haber dicho, deje así, y ya, pero no. Pero no. Tenemos que ser responsables de lo que va a pasar para las próximas generaciones. Mi amigo de Popayán estaba en el retiro ayer y él nos dijo a nosotros, ya los que somos más adultos, algo muy importante. Se confesó. Que no tiemble la esposa, no fue nada malo, no. Se confesó, nos dijo, yo soy un millennial y quiero que sepan que los de esta edad pensamos así, así, así y así y así. ¿Y cómo quedamos los adultos, Edison? Complicada la cosa, ¿cierto? El problema es, ¿cómo les vamos a ayudar? Por el concepto de la vida que tienen, ¿no? Gracias a Dios él es cristiano. Pero ¿cómo les vamos a ayudar? Esa es la próxima generación. Miren en manos de quién vamos a quedar si no son creyentes. ¿En serio? Y hay que pensarlo, la próxima generación. Así que hoy tenemos en la mano lo que podemos hacer. Inclinemos nuestra cabeza. Incline la cabeza. Tómese un minuto y ore por el pastor y dé gracias por el pastor.
Señor, sabemos que estamos siendo parte de un mundo que está en crisis y no podemos ignorarla. Es una crisis que ha tocado los fundamentos de una sociedad. Ha tocado la familia, ha tocado especialmente el matrimonio. Ha tocado los hijos, Señor, que están viviendo en una sociedad que prácticamente les ha ayudado a destruirse. Señor, reconocemos que, así como en el tiempo de Lutero, la iglesia de hoy también tiene que tener una verdadera reforma y tomar en serio la responsabilidad que tenemos frente al país donde tú nos has puesto. Señor, nosotros encomendamos en tus manos el próximo domingo 11. Seguiremos orando, pero también haremos el compromiso de hacer nuestra parte, de actuar responsablemente. Señor, que este viernes también en nuestros hogares nos encontremos en oración como parte de esta vigilia que 3/4 partes de Colombia la va a hacer. Orando por las elecciones, orando por quienes nos presiden, orando por la seguridad, orando para que tú manifiestes tu perfecta voluntad. Y gracias, Señor, porque nos mueve la responsabilidad cristiana. Tú eres quien pone autoridades, tú eres quien quita autoridades. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a respaldar siempre lo mejor, porque hay una promesa para este país, que este país sería luz en América Latina. Lo ha comenzado a hacer, hay muchas cosas más, y te pedimos, Señor, que nos respaldes en eso. Gracias ahora, Señor, porque participaremos de la Cena del Señor. Que este sea un compromiso de lealtad con nuestro país. Que esta cena nos ayude a entender que aunque no pareciera, Señor, nuestro voto cuenta, porque nuestro voto está hecho en obediencia delante de ti. Y tú has prometido que si nosotros vamos y cumplimos como buenos ciudadanos, ahí estarás tú, Señor, para traer paz, sanidad, nueva vida a este país que tanto amamos, Colombia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos.